Oportunidad vamos a revisar los conceptos correspondientes a las superficies cuádricas, que corresponde al último contenido de la unidad número 7 de la materia. Vamos a definir o hablar de las superficies cuádricas como una generalización de las figuras cónicas que estuvimos estudiando, y lo que vamos a hacer es trabajar en un espacio de 3 dimensiones. Nosotros habíamos visto elipses, parábolas, hipérbolas y circunferencias en el plano. Lo que vamos a hacer ahora es hablar de el espacio de 3 dimensiones. Para eso, la ecuación general que le asignamos a las superficies cuádricas tiene la siguiente fórmula. Es una ecuación de segundo grado en las variables x, y y z, a diferencia de las ecuaciones que estudiamos para las cónicas. Además de nuestros términos cuadráticos, tendremos en nuestra ecuación general términos rectangulares, que son aquellos términos que incluyen el producto de dos variables, y los términos lineales para cada una de nuestras variables, y un término independiente como siempre. Estos términos rectangulares están asociados a una rotación de los ejes. En función de la selección del sistema de ejes coordenados podemos obviar a estos términos o trabajar con coeficientes de E y F iguales a 0, mientras que los términos lineales estaban asociados a una traslación de nuestra figura, en este caso nuestra superficie, y también en función de la selección de nuestro sistema de ejes. Vimos que podíamos representar ejes alternativos. Estos términos se eliminaban de la ecuación. Por lo tanto, para las superficies que vamos a estudiar en esta sección de la materia, la ecuación general tendrá la siguiente forma. Un coeficiente a asociado a la variable x elevada al cuadrado, un coeficiente b asociado a la variable y elevada al cuadrado, y un coeficiente c asociado a la variable z elevado al cuadrado, más nuestro término independiente representado por la letra k. Vamos a ver que podemos hablar de superficies cuádricas con centro o superficies cuádricas sin centro. Aquellas superficies cuádricas con centro son superficies que son simétricas respecto al origen del sistema de coordenadas, mientras que las superficies sin centro carecen de esta simetría. Dentro de las superficies cuádricas con centro, que vamos a representar por esta expresión, fíjense, hemos cambiado los coeficientes a, b y c por m, n y p, y el coeficiente k lo cambiamos hacia el término de la derecha y lo representamos por la letra R. Vamos a referirnos entonces a la ecuación de las superficies cuádricas con centro como la que tenemos en pantalla, en donde m, n y p son siempre distintos de 0 y R es un término positivo. Es decir, para que nuestra ecuación general de las cuádricas haga referencia a una superficie cuádrica con centro, se tienen que cumplir estas características. Dentro de estas superficies, la primera que vamos a ver es la elipsoide. En el caso del elipsoide, los coeficientes m, n y p tienen el mismo signo. Luego podemos hablar de hiperboloide de una hoja, en la cual los coeficientes m, n y p, dentro de esos tres coeficientes, 2 son positivos y 1 es negativo. Y por último, el hiperboloide de dos hojas, para los cuales un único coeficiente m, n o p es positivo. Los otros dos serán negativos. Siempre además R es mayor que 0. Podemos dividir esta expresión general de las cuádricas con centro por el coeficiente R y obtener una expresión que puede representarse como
x al cuadrado sobre r sobre m más y al cuadrado sobre r sobre n más z al cuadrado sobre r sobre p igual a 1, haciendo una analogía con las ecuaciones tanto para la elipse como para la hipérbola que hemos estado estudiando previamente. Podemos representar a su vez estos denominadores por términos como a al cuadrado, b al cuadrado y c al cuadrado, y tenemos entonces nuestra ecuación que hace referencia a las cuádricas con centro, la cual, dependiendo del signo que tengan estos términos, hará referencia a un elipsoide, un hiperboloide de una hoja o un hiperboloide de dos hojas. La primera de las cuádricas con centro que mencionamos es la elipsoide. El elipsoide es una figura geométrica que se genera por la rotación de un disco ovalado o una elipse sobre su eje mayor. Fíjense, si nosotros cortamos una sección de este elipsoide y la hacemos girar sobre el eje mayor de la elipse, podemos ver que se va a generar esta superficie a la cual estamos haciendo referencia. Es una superficie equivalente a una elipse en el espacio y se caracteriza por tener ciertas trazas circulares o elípticas. Aquí tenemos en el video la generación de esta superficie como estuvimos definiendo recién. Las trazas serán las intersecciones de nuestra superficie, en este caso nuestra elipsoide, con los planos coordenados. Vamos a ver de qué manera podemos ir calculando las trazas para nuestra elipsoide y ver que las trazas que se generan son círculos o elipses, son circulares o elípticas. Dependiendo entonces de los valores A, B y C, será la forma de nuestro elipsoide, y dependiendo cuál de estos tres denominadores sea el mayor, tendremos nuestro eje principal, de la misma manera que lo obteníamos en el caso de la elipse. Recordemos que para estar hablando o haciendo referencia a un elipsoide, los tres coeficientes deben ser positivos. Teniendo en cuenta los valores relativos de A, B y C, podremos saber cuál será el eje sobre el que el elipsoide se encontrará estirado. Si el término A es el mayor, el elipsoide estará estirado sobre el eje X y así sucesivamente. En el caso de la figura, tenemos un elipsoide para el cual el eje mayor es el eje asociado a la variable y. Las trazas de nuestro elipsoide dijimos que son las intersecciones de nuestra superficie cuádrica con los planos coordenados. Para eso vamos a ir viendo de qué manera determinamos las trazas, por ejemplo, sobre el plano XY para nuestro elipsoide, considerando que para determinar la intersección del plano XY con la superficie, lo que debemos hacer es evaluar nuestra expresión para todos aquellos valores de z igual a 0. Cuando z es igual a 0, yo estoy calculando la figura plana que se genera de la intersección del plano coordenado XY con mi superficie. En este caso, la ecuación representa a los puntos de una elipse. Si nosotros consideramos el eje X, que es el rojo, y el eje Y, que es el verde, cuando z vale 0, la traza que estoy determinando corresponde a una elipse cuyo eje mayor, en este ejemplo, está asociado o situado sobre el eje Y. Para determinar la traza de nuestra superficie con el plano XZ, lo que voy a hacer es evaluar a mi ecuación para la variable Y igual a 0. Y esta ecuación que obtengo representa los puntos de una elipse que se encuentra sobre el plano de ecuación Y igual a 0, que vendría a ser nuestro plano XZ, o el plano generado por
el eje Z y el eje X. Fíjense que en este caso se corresponde con uno de los ejes menores de nuestra elipse y dependiendo cuál sea la relación entre A y C, yo tendré una traza elíptica o una traza circular. Es decir, cuando A sea igual que C, la traza de, en este caso, el plano Y igual a 0 con nuestra elipsoide E será una circunferencia. Por último, la traza de nuestra elipsoide sobre el plano YZ será aquella para la cual evaluamos nuestra expresión en x igual a 0, porque es nuestra ecuación del plano YZ, y obtenemos los puntos de una elipse sobre el plano cuya ecuación es x igual a 0. En este caso, el plano YZ, determinado por la ecuación x igual a 0, genera la intersección marcada en el video. Fíjense, en el caso de todas las trazas, estas pueden ser elípticas o pueden estar representadas por la ecuación de una circunferencia dependiendo de cuáles sean los valores relativos de A, B y C respectivamente. ¿A dónde tenemos ejemplos reales de este tipo de superficie cuádrica? En las famosas pelotas de rugby, en algunas construcciones como las que se presentan en la figura. El camión de hormigón también tiene una superficie de este tipo en su estructura. Otra de las superficies cuádricas con centro que vamos a ver es la hiperboloide de una hoja. La hiperboloide de una hoja es la superficie presentada por la figura, la pueden recordar de las torres de enfriamiento de las centrales nucleares, la más famosa de todas es la de Springfield, de los Simpson, y tiene una, o responde a la ecuación reducida de la que hablamos para las cuádricas con centro, pero en el caso del hiperboloide de una hoja, no todos los coeficientes deben ser positivos, sino que alguno de ellos debe ser negativo. Dos coeficientes son positivos y uno es negativo. Y el eje del hiperboloide, se corresponde a la variable cuyo coeficiente es negativo. En este caso, la variable de coeficiente negativo es z y el hiperboloide tiene como eje al eje z. En este caso, el eje del hiperboloide será el eje y en este caso el eje x. ¿Cómo determinamos las trazas de nuestro hiperboloide? De la misma manera que lo hicimos para el elipsoide. Para obtener la traza sobre el plano XY, evalúo mi ecuación en z igual a 0 y obtengo la representación de una elipse o circunferencia. Fíjense, la hiperboloide con la que estamos determinando las trazas tiene eje asociado a la variable z o el eje coincidente con el eje z. La ecuación entonces de la traza sobre el plano XY corresponde a una elipse o a una circunferencia según sean los valores relativos de A y B sobre el plano de ecuación z igual a 0. Vemos en la figura que la intersección entre el plano z igual a 0 y nuestro hiperboloide me generará
una circunferencia en el caso de que A y B sean iguales, o una elipse. Por otro lado, la traza para el plano de ecuación y igual a 0, es decir, el plano determinado por los ejes X y Z, la hiperboloide de una hoja determina la ecuación de una hipérbola que se ve representada por estas curvas rojas. Y para determinar la traza sobre el plano YZ, lo que hacemos es determinar cuál es la intersección de nuestra hiperboloide de una hoja con el plano de ecuación X igual a 0. Y en este caso también representa los puntos de una hipérbola que podemos ver en el video. Entonces, para el caso de nuestro hiperboloide, la traza XY estará representando a una elipse o a una circunferencia. La traza XZ a una hipérbola y la traza YZ a otra hipérbola. ¿Dónde tenemos este tipo de superficies? En algunas torres, en un planetario y lo que hacía referencia recién, las torres de refrigeración de las centrales nucleares. Y tenemos un puente en Inglaterra. La última de las cuádricas con centro que veremos es la hiperboloide de dos hojas. La hiperboloide de dos hojas tiene la forma que se presenta en la filmina, y para obtener este tipo de superficies, dos de los coeficientes de nuestra ecuación deben ser negativos y solo uno de ellos positivos. El eje de la hiperboloide corresponderá a la variable positiva, cuyo coeficiente es positivo. Entonces, para aquel hiperboloide con coeficiente positivo para la variable x, la forma de nuestra superficie será la que se presenta en la figura. Cuando el término positivo corresponde a la variable y, el eje de la hiperboloide coincidirá con el eje de las y lo mismo para el eje z. Para determinar entonces las trazas de nuestro hiperboloide de dos hojas con los distintos planos coordenados, lo que haremos es ir evaluando nuestra ecuación para z igual a 0, x igual a 0 o y igual a 0. En el caso de z0 determinaremos la traza sobre el plano xy y la ecuación que vamos a obtener representa los puntos de una hipérbola. Fíjense, cuando z vale 0, la intersección entre nuestro hiperboloide de dos hojas y el plano XY corresponde a las ramas de una hipérbola. Cuando determinamos la intersección sobre el plano ZXZ, la ecuación representa los puntos de otra hipérbola, en este caso es a eje transverso X, y la traza sobre el plano YZ nos permite obtener esta expresión que no tiene ningún valor lógico porque la suma de dos números negativos, fíjense, el primero y el segundo son coeficientes negativos, me da como resultado un número positivo, por lo tanto no le consideramos. Entonces, la traza de nuestro hiperboloide con el
plano XZ es una hipérbola, con el plano ZX es otra hipérbola y no tenemos traza con el plano YZ. Sin embargo, si nosotros nos movemos sobre el eje de las X, en este caso la traza que generaría un plano paralelo al plano XZ es esta circunferencia. Ejemplos reales de hiperboloides de dos hojas, ópticas, platos. Por otro lado tenemos aquellas superficies cuádricas que no tienen centro, es decir, no tienen simetría respecto del origen del sistema de coordenadas. En este caso, fíjense, se representan por una ecuación en la cual solo dos de nuestras variables se encuentran elevadas al cuadrado, mientras que la tercera no. M, N y S son coeficientes distintos de 0 y operando sobre esa expresión podemos obtener la ecuación simplificada con nuestros denominadores a al cuadrado, b al cuadrado. Este tipo de ecuación corresponde a el paraboloide elíptico en el cual los coeficientes cuadráticos son positivos, o el paraboloide hiperbólico en el cual uno de los coeficientes de los términos cuadráticos es positivo y el otro es negativo. El paraboloide elíptico es la figura que se genera por la rotación de una parábola sobre su eje. Y la ecuación a la que corresponde este paraboloide elíptico tiene los coeficientes cuadráticos de los términos cuadráticos positivos. Podemos tener dos tipos de variaciones de este paraboloide según el coeficiente C sea mayor o menor que 0. Cuando el coeficiente C es mayor que 0, el paraboloide se define para valores positivos de la variable Z, mientras que cuando ese coeficiente C sea menor que 0, el paraboloide será definido para valores negativos de la variable Z. En función de cuáles sean las variables elevadas al cuadrado, tendremos un paraboloide cuyo eje coincide con el eje de las z, como el primero de los ejemplos, coincide con el eje de las y, como el segundo de los ejemplos, o con el eje de las x, como el tercero. Es decir, el término, la variable lineal, es la que corresponde al eje del paraboloide. Y esto es lo que les decía recién: cuando c es menor que 0, se define para los valores negativos de la variable coincidente con el eje, en este caso z, en este caso y en este caso la variable x. ¿Cómo determino las trazas de mi paraboloide elíptico con los planos coordenados? De la misma manera que lo vinimos haciendo para las cuádricas con centro. Para determinar la traza o la intersección de nuestro paraboloide elíptico con el plano XY, lo que voy a hacer es evaluar a mi ecuación para z igual a 0. Estamos considerando una ecuación de paraboloide elíptico cuyo eje corresponde con el eje de la z. Cuando z vale 0, la ecuación representa un punto sobre ese plano. Si el plano se desplaza de manera paralela al plano XY, es decir, planos, por ejemplo, asociados a z igual a 5, tendremos una elipse o una circunferencia. Pero para el caso en el cual el vértice de nuestro paraboloide coincide con el origen del sistema coordenado, la traza sobre el plano XY, en este caso, me determina ese punto.
La traza sobre el plano XZ para nuestro paraboloide elíptico cuyo eje coincide con el eje de la Z me definirá los puntos de una parábola sobre ese plano. Mientras que la traza sobre el plano ZI también definirá los puntos de una parábola, en este caso sobre el plano correspondiente ZI. Traza XZ, traza ZI y traza XY, nuestro vértice. La traza de un plano paralelo a XY definiría una circunferencia o una elipse en función de los valores relativos de los coeficientes. Ejemplos reales de paraboloides elípticos: las antenas satelitales, las cocinas solares o este tipo de copas. Fíjense que la característica que tiene este paraboloide elíptico es que cualquier, en este caso, rayo de sol que choque contra la superficie de nuestro paraboloide rebota y pasa por el punto en el cual colocaremos nuestra olla cuando lo que estoy haciendo es diseñar una cocina. Es decir, que cualquier rayo de sol que intersecte la superficie de nuestro paraboloide pasa por el punto donde se encuentra la olla. ¿Cómo llamaremos a ese punto? Foco. En el caso de las antenas satelitales ocurre lo mismo con la señal y lo que voy a colocar en el foco es el receptor de esa señal. Y por último tenemos el paraboloide hiperbólico, que es una superficie que en una dirección tiene secciones en forma de parábola con lados hacia arriba y en la otra dirección tiene secciones con forma de parábola con sus lados hacia abajo. Y es como una montura. Representados en la figura se encuentran los distintos paraboloides hiperbólicos en función de las variables cuadráticas o lineales que podemos obtener, y para determinar las trazas de nuestro paraboloide hiperbólico reemplazaremos o evaluaremos nuestra ecuación para los distintos planos. El primero de ellos es el plano XY. Cuando el plano XY se mueve hacia arriba o hacia abajo del eje de las zetas, lo que vamos obteniendo es distintas hipérbolas. La traza sobre el plano XZ representará una parábola determinada por la línea verde, mientras que la traza sobre el plano IZ determinará otra parábola, determinada en este caso por la línea amarilla. Es decir, que para el paraboloide hiperbólico que estamos considerando, las trazas con los distintos planos coordenados definen dos parábolas o una
hipérbola, donde tenemos este tipo de superficies cuádricas en las patitas Pringles, en las monturas, como les decía, o en distintas construcciones. Con esto terminamos los contenidos de la materia asociados a geometría analítica y nos veremos en los próximos videos o clases para continuar con los contenidos de la unidad 8.